acudir a terapia no siempre es fácil, porque ir a la terapia, sobre todo cuando eres adolescente, es algo como que vas o te llevan. Esto es Psicólogos para qué, y hablaremos de esto este día. Bienvenidos a un capítulo más de Psicólogos para qué. Y bueno, vamos a salir ya del consultorio para estar con ustedes y hablar de este tema bien importante para el adolescente y sobre todo también para los papás. Cuando los llevan a terapia, cuando el adolescente pide ir a terapia. Y te voy a comentar algo así rápidamente antes porque me ha tocado, he tenido experiencia, aunque ha sido poca con adolescentes porque no trabajo directamente con ellos en terapia, pero sí he tenido la oportunidad de escuchar a papás que quieren que su adolescente venga a terapia. Algunos te los canalizo y algunos por la confianza que tengo con los papás, que a lo mejor los he atendido también yo en terapia, les acepto al adolescente, ¿no? Y creo que ahorita recordando dos situaciones o dos casos muy específicamente, en uno donde el adolescente le pide a los papás ir a terapia y cómo los papás se asustan, ¿no? ¿Por qué mi hijo quiere ir a terapia? ¿Sí? ¿Qué estará pasando con él que quiere ir a terapia? ¿Por qué estará así? Y también me tocó en otra ocasión unos papás que me dijeron, por favor, atiende a mi hijo porque ya cambió, está muy rebelde, muy grosero, y entonces creemos que necesita terapia. Fueron dos momentos muy diferentes que creo que dan pie a lo que vamos a platicar el día de hoy. Así es, y fíjate, por eso iniciamos con esto, ¿no? A terapia no voy, me llevan, o yo pido ir y bueno, y lo consigo, porque la verdad es que lo ideal de pronto es que cuando como adolescente pedimos ir a terapia, realmente lo podamos lograr. Que no siempre pasa, pero cuando logran llegar al consultorio es maravilloso. Porque el adolescente todavía depende de ustedes, de los papás, para que les costeen, para que les paguen la terapia. Esa es la realidad. Aquí estamos hablando de este proceso que el adolescente no puede tomar por sí solo, ¿o sí, Isis? Pues mira, yo he tenido esta oportunidad de tener chavos que ellos piden ir a terapia. Incluso, bueno, hace un momento comentábamos que he tenido adolescentes muy jóvenes que solitos han llegado al consultorio, solitos sacaron su cita, solitos hicieron todo el proceso y que sus papás ni saben que están viniendo, ¿no? Ahí tenemos un caso en particular. Y también, bueno, está la parte de la que, o sea, sí no, es diferente el abordaje cuando el muchacho, el adolescente o la adolescente pide venir a terapia o cuando lo traen. Completamente diferente el abordaje, porque las resistencias o la disposición para trabajar, para compartir, es también diferente. Oye, yo quiero hacer un paréntesis porque cuando Isis dice que lo comentamos, es porque antes de empezar el programa hay un programa extra donde nos sentamos aquí con el productor a platicar sobre el tema, y entonces ahí comentamos muchas cosas que a lo mejor lo vamos a volver a retomar aquí. Pueden salir acá, es correcto. Sí, definitivamente cuando se dan los dos, ¿no? Cuando viene un papá y me dice, oye, quiero que veas a mi hijo, tengo, o sea, este tema, platico mucho con el papá y sí les pregunto, o sea, ¿se van a comprometer con el proceso? Porque este es un trabajo de equipo, ¿no? O sea, así como, claro, ojo, y también quiero abrir un paréntesis en este sentido. El consultorio, el espacio terapéutico es un espacio confidencial. Esto quiere decir que yo no voy a decirle a los papás, tu hijo dijo esto y esto, y tampoco voy a decirle al muchacho, al alumno, al adolescente, vinieron tus papás y me contaron esto, ¿no? Sino es una cuestión de trabajar en equipo, siempre respetando la individualidad y lo que nos comparten dentro del espacio terapéutico. Entonces, sí trabajamos en equipo cuando los papás vienen y cuando son ellos los que me contactan o contactan al psicólogo de una primera instancia, sí hay esta parte, vamos a trabajar en conjunto, ¿qué sienten ustedes que está pasando? Y después de esta primera conversación y de toda la parte de la historia clínica y así, viene, ok,
puede conocer al chico, ¿no? O sea, vamos a platicar con el muchacho. Y cuando viene el adolescente, pues sí hay cierta resistencia porque dicen, o sea, ¿por qué me traen? O sea, a lo mejor, claro. o sea, digo, ¿sabes por qué estás aquí? Pues sí, porque mis papás dicen que necesito ir a terapia. O sea, y claro. así viene un poquito, ¿no? Y creo que esto es bien importante lo que dices, porque los papás primero quieren mandar al adolescente y no se quieren involucrar tanto en el proceso porque ya ellos piensan que lo compongo en el psicólogo. Exactamente, ¿no? Que lo voy a dejar allá y ahí lo van a componer y lo van a volver este niño amoroso el que era antes, ¿no? Y la realidad es que hay que ser muy conscientes que ya están en otra etapa y creo que los papás son conscientes, pero les cuesta trabajo como asimilar en qué se está convirtiendo este adolescente, porque el adolescente empieza ya a ser pues más confrontador, a lo mejor a tener también su privacidad, que esto lo platicamos en otro capítulo, en esta privacidad que sí, que a veces no todos le van a contar a los papás, no todos le van a contar al adulto, pero sin embargo creo que el que podamos nosotros cuando detectamos o tenemos la idea de que mi hijo necesita terapia, primero también acercarnos con el terapeuta o con la terapeuta y platicar un poquito sobre cómo orientarnos, ¿no? Claro. Yo creo que es mucho más fácil decir, bueno, que mi hijo vaya a terapia, pero a lo mejor también necesitamos algo nosotros. Así es, sí, porque algo a lo mejor en la dinámica familiar puede coadyuvar, ¿no? al proceso del adolescente y también algo en la terapia, o sea, que aparece, ¿no? En la dinámica familiar hay algo que está como impactando, ¿no? En este desarrollo del adolescente. Entonces, bien importante cuando ustedes, papás, vean que el adolescente, o más bien piensen que el adolescente tiene que ir a terapia, piensen que la primera sesión va a ser con ustedes. Es correcto, sí. Muy Esto bien, es para estos papás que nunca han ido a terapia. Yo creo que es importante que sepan que esa primera sesión es con los papás y después ya, porque a veces vienen los papás y ya traen al adolescente. No, todavía no. O lo dejan en la recepción. Exacto. Y a veces en esa primera sesión que es solamente con los papás, porque los papás llegan a lo mejor a acusar, a decir, a mencionar. Es una sesión de catarsis, sí, pero también es una sesión de valoración con los papás. Es bien importante. Menores de edad, adolescentes, primero vienen a cita o a sesión los papás y después ya viene el adolescente a conocer al terapeuta, a la terapeuta y hacer ya este clic, este vínculo terapéutico, donde sí puede ser difícil cuando el adolescente no es el que pide ir a terapia. Así es. Y fíjate que aquí dijiste algo súper importante, ¿no? O sea, que cuando los papás traen al adolescente a terapia, traen a su hijo a terapia, lo acusan y así, ok. ¿Cuándo es momento de hablar, de llevar a nuestro hijo a terapia? Porque podemos pensar que tiene que pasar así, que lo veamos, que no se levante 3-4 días de la cama, que está mal, está agresivo, está rebelde, y ya llegó a un extremo en el que ya no sabemos qué hacer con él, o cuándo es el momento, ¿no? Entonces, creo que parámetros importantes a considerar es... primero, que estemos claros que ellos están atravesando por cambios, y lo que estos cambios están implicando es obviamente otra conducta, otra manera. Entonces, cuando vemos algo así muy, muy significativo, como que realmente está 2-3 días sin quererse levantar, está si antes era como muy involucrado con las actividades de la familia y de repente ya hasta le irritan, cuando ya no hay forma de conectar con nuestro hijo, y cuando hemos tratado de abordar la situación de que, oye, siento esto, ¿cómo vamos? Es cuando decimos, ok, vamos a terapia. Yo creo que lo dijiste desde el inicio de este comentario, cuando los papás sienten que no pueden. Sí. Cuando los papás sienten Así que no es. están pudiendo acercarse, manejarlo, comunicarse. Ahí es cuando sí se pueden ya acercar a terapia. Y ahora sí que plantearlo, ¿no? Poder plantearle al terapeuta cuáles son sus inquietudes, sus miedos, todo desde los papás, porque, digo, al final van a traer al adolescente y a veces los adolescentes son
te puedo decir, Isis, son, o sea, me sorprende mucho escucharlos, ¿no? Cómo tienen un plan, una visión diferente, algo acerca de ellos mismos, que obviamente se aleja mucho de lo que los papás quisieran, porque hay esas expectativas. Pero esto al final se puede resolver en terapia, se puede aterrizar en estos procesos, porque les ayuda mucho a los papás a entender al adolescente, ¿no? Porque muchas veces ya no lo entiendo, ya no lo conozco, y quieren ir a terapia justamente para poder hacer este reconocimiento. Claro, así es. Y eso de que quieran ir a terapia para hacer este reconocimiento, en terapia se dan cuenta, porque a veces literal llegan para que compongas a su hijo, ¿no? Algo está pasando, ahí te lo traigo, compónmelo. Y es muy diferente cuando viene el chavo, cuando es tu hijo, el que se acerca y te dice, papá, mamá, quiero ir a terapia, lléveme con un psicólogo. Wow, y esto es súper importante porque aquí, justamente, cuando el adolescente... Esto es, ojo, porque este es el momento y la oportunidad para hacerlo, pero a veces lo que hacemos no es escuchar, es juzgar al adolescente que te dice que quiere ir a terapia. Claro, y minimizamos a lo mejor, o sea, ¿pero por qué? ¿Pero qué te pasó? ¿Pero qué te hicieron? Ay, queremos saber. Es por eso. Ay, exageras, ¿no? O sea, para eso quieres ir y voy a pagar para una consulta para esta situación. Entonces de ahí de entrada estamos invalidando a nuestro hijo, invisibilizando la situación que a él lo está moviendo y también de alguna forma cortando la confianza que ha tenido para decirnos, papá, mamá, lléveme a terapia. Oye, además todo el valor de acercarme y poder decir, oye, me gustaría ir a terapia. Yo creo que es un momento que hay que aprovechar como papás, porque es un momento en donde se puede abrir esta comunicación, y entonces ahí sí yo pienso en no juzgar y sí escuchar. Así y entonces aquí escuchamos al adolescente, es algo bien importante porque muchos adolescentes cuando yo estuve en esta preparatoria trabajando, sus problemáticas giraban en torno a que no me siento escuchado por mis papás. Es correcto. ¿No? Y entonces, importantísimo, cuando el adolescente dice, quiero ir a terapia, lo primero es, ok, vamos a encontrar al terapeuta donde te puedas sentir cómodo, donde puedas trabajar lo que tienes que trabajar, y no significa a partir de eso un interrogatorio porque qué le está pasando y qué va a suceder. Dejar que pueda fluir el proceso. Y fíjate, Willer, que ahorita lo dijiste padrísimo. También es importante decir, ojo, papás, ojo. O sea, el adolescente pide ir a terapia y no es culpa de ustedes. O sea, no viene a terapia porque papá y mamá son malos y no puedo con eso. No es para allá. Realmente se quiere trabajar en él. O sea, viene a terapia porque a lo mejor hay planteamientos que se está haciendo que necesita como este acompañamiento para también él poderse validar y también el poderse conocer y también el poder construirse, ¿no? Entonces no es como que, ay, voy a ir a acosar a mis papás. O sea, no es tan así. Un poco sí, pero no, ¿ok? Exacto, ¿no? Y definitivamente yo sí les recomiendo a papás cuando su hijo se acerca o su hija para pedir un proceso terapéutico, busquen, acompáñenlos, a este proceso. También la primera sesión va a ser con ustedes, papás. Ese es el proceso en una terapia con menores de edad y en este caso adolescentes. Es ustedes en la primera sesión. A lo mejor van a llegar diciendo es que no sabemos por qué nos dijo que quiere venir, pero no sabemos por qué. No importa, para eso sirve esta primera sesión, para también que ustedes conozcan al terapeuta donde están llevando a su hijo, a su hija, y pues también tengan esta confianza de saber que pues va a estar en buenas manos, y como hemos dicho y yo lo enfatizo, es un proceso que va a ser confidencial con el adolescente. Claro. No podemos llegar a preguntarles al terapeuta todo. Claro, ¿y qué te dijo? ¿Y por qué dijo? Pero sí va a haber un contacto con ustedes mucho más cercano. Así es, y es importante este involucramiento y saber que también somos parte de esta
de este proceso, ¿no? De sanar, de sentirse mejor, de conocerse, de crecer, y qué padre que lo podamos hacer. Y además, ojo, papás, es importante, digo, yo creo que es un indicador importante que nuestro hijo, si ya nos tiene la confianza para decir, papá, mamá, quiero ir a terapia, valórenlo, ¿no? O sea, aborden, o sea, abracen esa situación y digan, qué padre que me lo confió. Muchos chavos sienten esa necesidad y no se sienten capaces o no se sienten en la confianza de solicitarlo. Y créanme que la terapia es un proceso de mucho crecimiento y de mucha sanación en muchas cosas, ¿no? De mucho aprendizaje. Y yo creo, Isis, ya para ir cerrando también el capítulo de hoy, yo creo que también si ellos o los papás han decidido llevar al adolescente a terapia, que vayan también con la apertura de que es un proceso donde tienen que comprometerse también ellos, donde van a ser solicitados en algún momento, sí, donde también van a trabajar casi como una terapia familiar con el proceso del adolescente, porque sí es muy diferente cuando los papás llevan al adolescente como cuando los adolescentes piden ir a terapia. Sí es muy diferente, sí es muy diferente. Y sin embargo, qué bueno que haya las dos partes, ¿no? O sea, qué bueno que hayan esas dos posibilidades de que yo llevo a mi hijo y también qué bueno que nuestro hijo nos lo pueda pedir, ¿no? Y cerrando, digo, así comparto rapidito, cuando mi hijo me pide ir a terapia, me dice, mamá, yo sé, o sea, tú eres psicóloga y atiendes gente y tienes un psicólogo al que vas regularmente. Y yo sí, yo quiero eso. Así me lo pidió, o sea, esa fue su forma. Entonces, padrísimo. O sea, yo dije, ok, conseguí opciones. Obviamente él puso sus criterios, digo, no sea conocido, es que no sea un amigo tuyo, bla, bla, bla. Pero buscamos la persona, buscamos recomendaciones, que no tuviera ningún tipo de contacto, que yo no lo conozca, que no me conozca. Y pues él inicia su proceso de terapia y muy bien. Es excelente, ¿no? Y mira, esto también es como una invitación a tu adolescente. Si escuchas este capítulo, compártelo a tu papá para que también pueda entender, ¿no? Que el adolescente también puede pedir ir a terapia y que excelente cuando esto sucede. Creo que es un momento de oportunidad para trabajar algo. Y si tu papá quiere llevar a tu hijo también a terapia, pues hazlo, no lo dudes, no pongas en duda esto, pero sí tienes que saber que vas a estar muy comprometido en el proceso, porque es muy diferente cómo llegan. Así es, muy diferente cómo llega. Y pues un abrazo, papás, un abrazo a ti, adolescente que nos escuchas. Espero, si tú tienes alguna situación que plantear, cualquier situación que sea, es importante. Si es importante para ti, es importante realmente. Entonces, acércate y haz que te escuchen, porque eso te va a ayudar, te va a sanar, te va a hacer bien. Y recuerden que el psicólogo no juzga, escucha y te acompaña y te orienta. Y entonces con esto, Isis, cerramos el capítulo del día de hoy. Y bueno, le agradecemos a nuestro productor Ángel Alcalá, que de Grupo Comunica, que está aquí con nosotros siempre escuchando, y va a escuchar muchas cosas. Así es, tomando nota cuando le toque. Ya lo traeremos aquí de invitado para alguno de estos temas que tenemos preparando para ustedes. Y bueno, Isis, me despido. Soy Wilber Romero, psicoterapeuta. Nos vemos pronto. Yo soy Isis Salas y estamos en contacto.